En nuestro video anterior acerca de la introducción a las razones trigonométricas hablamos acerca de cómo se definían las razones seno, coseno y tangente para un triángulo rectángulo. Recordemos que el seno de un ángulo es el cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cuando hablamos así, obviamente estamos hablando de medidas. Miremos este triángulo en particular. Tenemos un triángulo rectángulo donde tenemos aquí un ángulo alfa y beta, ya sabemos que son complementarios, y tenemos estas medidas para los catetos 3, 4 y como hipotenusa tenemos 5. Si queremos verificar que eso es cierto, recordemos el teorema de Pitágoras. Tenemos que verificar que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado sea igual a 5 al cuadrado, que la suma de los catetos al cuadrado sea igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso vamos a tener 3 al cuadrado es 9, aquí 4 al cuadrado es 16 y aquí 5 al cuadrado es 25. Y esto es cierto, 9 más 16 es 25, por tanto tenemos un triángulo rectángulo correctamente descrito. Pero entonces aquí tenemos todas las medidas. Como tenemos todas las medidas, digamos que es relativamente simple encontrar el seno. Miren, ¿qué es igual seno de alfa? Dijimos, cateto opuesto o la medida del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Identifiquemos primero quién es cada quien. La hipotenusa, recuerden, siempre es el lado más largo en un triángulo rectángulo. En este caso es 5. O también es el lado que se opone al ángulo recto. Decimos que se opone porque no lo toca, miren, nunca lo forma. Este jamás tocará alfa de beta, pero no toca a este recto que tenemos aquí. Bueno, entonces la hipotenusa es 5, pero lo más, digamos, aparentemente complejo de identificar para algunos estudiantes siempre es quién es el cateto opuesto. El cateto opuesto para alfa, porque primero estamos calculando, vamos a encontrar todo para alfa y luego todo para beta. Para alfa, el cateto opuesto es precisamente el que se opone a alfa. Miren que alfa está comprendido entre la hipotenusa, o sea, entre 5, este lado que tiene 5 y este lado que tiene medida 4. O sea, entre la hipotenusa y este cateto que mide 4. El que se opone es precisamente el que no toca, en este caso es 3. Entonces, 3 sobre el valor de la hipotenusa, que es 5. El coseno es igual al adyacente, o sea, al que sí toca, en este caso a 4, sobre la hipotenusa, que es 5. Y la tangente es opuesto sobre adyacente. El opuesto ya sabemos que el que no toca es 3 y sabemos que el adyacente es 4. Ahora, vamos a encontrar lo mismo para beta. Miren, seno de beta. ¿A qué es igual seno de beta? Beta, que es este ángulo que tenemos aquí. Miren, ¿quién es en este caso el opuesto? Porque seno es con opuesto, es 4, porque 4 no toca al ángulo o el ángulo no toca al 4. Entonces tenemos que es 4 sobre hipotenusa, que es 5 en este caso. El coseno de beta va a ser igual al adyacente. Miren, este cateto 3 es el adyacente o el de medida 3 porque toca a beta. Entonces vamos a decir que es 3 sobre la hipotenusa, que es 5, siempre eso es lo más fácil. Y la tangente va a ser el opuesto, que ya sabemos que es 4, sobre el adyacente, que también ya sabíamos que era 3. Fijémonos en algo. Nuevamente, seno de alfa, el seno de este ángulo, es igual al coseno de beta. ¿Por qué? Porque estos ángulos son complementarios. Y viceversa, el coseno de alfa es igual al seno de beta, tal como lo tenemos aquí. Vamos a hacer un caso o mostrar un ejemplo mejor, más complejo, donde nos den lo siguiente. Pongan que nos dan estas medidas. 2 y 4. Obviamente aquí la escala no está muy bien, es para no volver a dibujar a otro. Y nos piden nuevamente encontrar estas razones trigonométricas. Entonces miren cuál es el problema aquí o por qué digo que es un ejemplo algo más complejo. Porque es un ejemplo más complejo porque no tenemos el valor de la hipotenusa y sin el valor de la hipotenusa yo no puedo encontrar esas razones. Entonces, ¿qué debemos hacer primero cuando no nos den la hipotenusa? Cuando no nos den la hipotenusa, pues la encontramos con el teorema de Pitágoras. Vamos a llamar a esta hipotenusa z. Entonces decimos que z al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. En este caso, z al cuadrado es igual a 2 al cuadrado
4, 4 al cuadrado, 16, por tanto z cuadrado es 20. Si sacamos raíz, porque a nosotros no nos interesa z cuadrado sino z, a ambos lados esto es igual a raíz de 20. Y recuerden que 20 es lo mismo que tener 4 por 5. O sea que yo puedo sacar raíz de 4 por raíz de 5. Esa es una propiedad de la radicación para el producto. Entonces yo puedo decir que z es raíz de 4 por 5, donde z, miren, raíz de 4 es 2 y raíz de 5 lo dejo indicado. O sea que z va a ser 2 raíz de 5. Vamos a ponerlo aquí, inclusive en otro color. Entonces tenemos 2 raíz de 5. Ahora sí, como tenemos esto, podemos encontrar seno, coseno y tangente para alfa y luego para beta. Empecemos con alfa. Miren, es cateto opuesto. ¿Quién se opone a alfa en este caso? Se opone el 2. Entonces es 2 sobre la hipotenusa, que es 2 sobre raíz de 5. Podríamos simplificar en este caso mitad y mitad y nos queda 1 sobre raíz de 5. No vamos a racionalizar, vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Coseno de alfa va a ser adyacente, en este caso es 4 sobre la hipotenusa, que es 2 raíz de 5. 4 entre 2 es 2 y aquí nos queda el raíz de 5 abajo. Y tangente de alfa va a ser el opuesto, miren que el opuesto es 2 sobre el adyacente, que es 4. Recuerden que el opuesto es precisamente el que está no tocando, para decirlo de otra forma, al ángulo. Y el adyacente es el que sí lo toca. Entonces 2 sobre 4, esto se puede simplificar como un medio. Vamos a hacer seno, coseno y tangente. Miren que ya lo podemos hacer seno y coseno sin necesidad de referirnos al triángulo, porque yo sé que seno de beta es igual a coseno de alfa. O sea que esto va a ser 2 sobre raíz de 5. Vamos a ver si es cierto. Miren que seno de beta va a ser el opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto de beta en este caso es 4. Y 4 sobre 2 raíz de 5, 4 entre 2 es 2 y nos queda raíz de 5 abajo. Ahora, coseno de beta tiene que ser igual a seno de alfa, o sea, 1 sobre raíz de 5. Vamos a ver si eso es cierto. Coseno de beta es igual al adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente para beta es 2 sobre 2 raíz de 5. Miren que se quedaría 2 sobre 2 raíz de 5, se cancelan los 2. Entonces tendríamos 1 sobre raíz de 5. Y tangente de beta, ese sí lo podemos hacer simplemente diciendo que es el opuesto a beta, que es 4, sobre el adyacente a beta, que es 2. Esto es igual a 4 entre 2, 2. Finalmente, entonces, tenemos seno y coseno para alfa, seno y coseno para beta y obviamente las tangentes. Pero el problema radicaba en realidad en encontrar la hipotenusa. En algunos otros problemas puede que no nos den un cateto. Vamos a ver un ejemplo de eso. Supongamos que nos dicen que la hipotenusa es 3, que este es igual a 2 y no nos dan este cateto. Vamos a llamar a este cateto Y, es desconocido. Cuando eso suceda, ya vamos a deshacernos de esto y nos piden encontrar, y solo vamos a hacerlo para un ángulo, seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Miren, necesitamos Y. ¿Para qué necesitamos? En realidad, ¿para qué cálculo necesitamos Y? Miren que para encontrar el coseno no necesitamos a Y, porque el coseno es adyacente sobre hipotenusa, ya los tengo. Entonces adyacente, que es 2 sobre hipotenusa, 3. Pero para encontrar seno y tangente sí, porque necesito el opuesto a alfa. Miren que Y es el que se opone a este ángulo alfa. Entonces, ¿cómo encontramos a Y? Yo sé, por teorema de Pitágoras, que 3 al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, a 2 al cuadrado más Y al cuadrado. Pero a mí me interesa despejar a Y al cuadrado. Yo puedo pasar este 2 al cuadrado al otro lado, restar, entonces queda 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado igual a Y al cuadrado. Esto es 9 menos 4 igual a Y al cuadrado. Y 9 menos 4 es 5, es igual a Y a la 2. Pero a mí me interesa la raíz cuadrada. Obviamente, algunos dirán, es que en la raíz yo obtengo dos valores, uno positivo y negativo. Siempre tomamos el valor positivo porque estamos hablando de una medida. Entonces, sacamos raíz a ambos lados, raíz de 5 igual a Y. En este ejemplo no podemos simplificar más esta raíz porque el 5 es un número primo. Entonces tenemos raíz de 5, va a ser esta Y de aquí, vamos a ponerlo igual a raíz de 5.
Ahora sí, ¿a quién es igual el seno de alfa? Va a ser igual al opuesto, que es raíz de 5, ¿sobre quién? Sobre la hipotenusa, que es 3. Y tangente, que también nos hacía falta, va a ser igual a quién? Al opuesto, que es raíz de 5 sobre el adyacente a alfa, en este caso 2. Y con eso entonces ya encontramos seno, coseno y tangente de alfa para este triángulo en particular, que tiene como hipotenusa 3, como catetos 2 y raíz de 5.